Nuestra nación hoy más que nunca necesita que nos mantengamos firmes de la mano de Dios. Por eso te convocamos a participar en nuestras jornadas diarias de oración e intercesión. Lunes a viernes de 6:30 a 7:15 de la mañana a través de Zoom. Y este martes 20 de julio, fiesta, es una poderosa batalla espiritual. Así es de que únete, estaremos desde las 6:30. Hasta que veamos la victoria sobre la situación política, económica y de salud en nuestro país. Únete para ser parte de este equipo de intercesores. El link de acceso se enviará desde el WhatsApp de la iglesia 301-524-3596. Jornadas diarias de oración e intercesión. Hoy más que nunca, firmes por nuestra nación de la mano de Dios. Queremos contarte que ahora ponemos a tu disposición una herramienta muy sencilla para que puedas realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas desde la comodidad de tu hogar y en cualquier momento del día. Ingresando a nuestra página web palabraviva.com.co, haz clic en el botón Donar. En el recuadro, escribe el valor que deseas enviar. Haz clic en el botón Hacer donación. Diligencia el formulario y haz clic en el botón Finalizar donación. Haz clic en el botón Pagar. Selecciona el medio de tu preferencia para transferir el dinero: débito bancario, pago en efectivo o en bancos. Sigue las instrucciones que te dé la opción que escogiste y ¡listo! Muchas gracias, porque con tus contribuciones, juntos, estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios al cuerpo de Cristo en toda la tierra. Todos los domingos, antes de iniciar el servicio, nos reuniremos vía Zoom a las 9 de la mañana en nuestra oración de intercesión. Te invitamos a unirte. Solicita el link de acceso a José Antonio López en el 312-393-8732. Recuerda, oración de intercesión, todos los domingos a las 9 de la mañana. No faltes a nuestro próximo ayuno congregacional, un tiempo para escuchar la dirección de Dios para nuestra vida. El próximo domingo, 25 de julio, de 8 a 10 de la mañana, vía Zoom. Y luego nos conectaremos a nuestro servicio familiar por Facebook, YouTube y palabraviva.com.co. Más información con José Antonio Iglesi López, 312-393-8732. Ayuno congregacional Palabra Viva es Jesús, un tiempo para escuchar la dirección de Dios para nuestra vida. Iglesia, muy buenos días. Feliz domingo para ti y para toda tu familia. Qué bueno que puedas una vez más estar con nosotros en este lugar, conectarte. Ya falta poco para que podamos volver a nuestra casa, pero en estos momentos te pido que te pongas de pie, que dispongas tu corazón y, como si estuviéramos igual en la iglesia presencial, podamos disponernos a alabar al Señor. Que dispongamos nuestra alma, mente y corazón a lo que Él tiene que decirnos en esta mañana. Pero en este tiempo, en el tiempo de alabanza, es en el momento donde tú y yo realmente le entregamos nuestro corazón al Señor. Donde le decimos: Señor, en ti creemos, Señor, por ti es quien vivimos, por ti es que tenemos esperanza, en ti está puesta nuestra vida, nuestra fe, nuestro todo está puesto en ti. Así que cierra tus ojos y dile al Señor: gracias, Padre Santo, por esta mañana. Gracias por la oportunidad una vez más de estar en tu presencia, Señor, como congregación, como familia, como hermanos, Dios y Rey. Gracias por lo que haces, Señor,
en nuestras vidas durante este tiempo, Señor. Ha sido un tiempo de prueba. Ha sido un tiempo, Señor, donde hemos pasado dificultades, Padre poderoso. Pero gracias, mi Dios, porque en todo has estado tú presente, Señor. Porque para los que te amamos, Señor, cada una de las cosas que suceden en nuestra vida suceden para bien, Señor. Por eso, Señor, nuestra fe no se acaba. Nuestra fe va adelante, Señor. La iglesia no se detiene, Señor. Y seguimos creyendo en ti, Señor. Creyendo en tu presencia, en tus promesas. ¿Por qué no te dispones y me acompañas con los aplausos para el Señor? Vamos. Yo sé que puedes hacerlo ahí desde casa, sin pena. Vamos, digámosle: por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Dilo: nada es imposible. Vamos, fuerte, iglesia. Digámosle: no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos, si tú lo crees, decláralo fuerte. Muévete ahí un poquito para el Señor. Una vez más. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y aquí viene el momento donde tú y yo hacemos una declaración, que a pesar de las circunstancias, creemos en Él, creemos en sus promesas, creemos en cada uno de sus designios para nuestra vida. Dile una vez más: creemos en ti, Señor. Dile: creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Gracias, Señor. Digámosle: por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Dile una vez más:
por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible. Decláralo para tu vida. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Gracias, Dios. Te alabamos, Dios y Rey. Dios, para ti nada es imposible, Padre. Gracias, Dios, porque si alguna vez lo hiciste en nuestra vida, mostraste tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Padre poderoso, sabemos que tú lo harás otra vez, Señor. A ti no se te acaba el poder, Señor, para hacer milagros en nuestras vidas. Por eso declaramos que lo haces otra vez, Dios. Gracias, mi Padre, gracias, mi Rey. Trayendo sanidad, trayendo libertad, Señor. Trayendo perdón. Trayendo, Señor, arrepentimiento al corazón. Tú lo harás otra vez. Gracias, mi Rey. Te alabamos, Padre poderoso. Trae libertad, Señor, en medio del pueblo, Señor, en medio de tu congregación, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, Dios y Rey. Mantén tus ojos cerrados en la presencia del Señor. No es algo místico, simplemente para que no nos distraigamos y disfrutemos de su amor en nuestro corazón. Gracias, Dios. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré y siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus brazos estaré, y siempre has sido. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, y siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. Sé que lo harás otra vez. Gracias, Señor. Tu promesa sigue en pie. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, y siempre has sido. En ti confiaré, dile al Señor, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, y siempre has sido fiel. Gracias, Señor. Dile al Rey, tú siempre, siempre has sido fiel. Gracias, Dios, te alabamos. Siempre has sido fiel. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque en cada una de ellas está cada palabra, Señor, cada promesa está en nuestra vida, Señor. En ti confiamos, en tu fidelidad y tu amor. Gracias, Rey. Amados amigos y hermanos, muy buenos días. Confío en el Señor que todos ustedes se encuentren de verdad muy bien. Y si hay tormentas en este tiempo, que estén usando todo lo que hemos estado aprendiendo durante esta maravillosa serie que nos está enseñando cómo salir y enfrentar las tormentas con éxito. Bueno, es muy común para las personas creer que los cristianos están exceptuados de sufrir algún dolor en su vida. Y muchas veces sucede que cuando
esto llega, entonces se cuestionan, ¿por qué a mí? Y creemos que esto no tiene que sucedernos. Pero hay algo que sí debemos nosotros tener claro, y es que la vida es como un gran mar y nosotros somos como unos botes pequeños. Y cada uno de nosotros podemos decidir cómo vamos a navegar, si con la sabiduría de Dios o con la sabiduría que nos da nuestra humanidad. Un vendaval, un huracán puede llegar, o una tormenta puede llegar en cualquier momento de nuestra vida, seamos creyentes o no creyentes, eso a todos nos toca. Y la tragedia de todo esto comienza cuando nos dejamos que la confusión nos toque, cuando empezamos a escuchar rumores, cuando empezamos a actuar de acuerdo a nuestro parecer, o peor aún, cuando permitimos ser presas del temor. Hemos estado trabajando la serie que se llama Cómo enfrentar con éxito las tormentas de la vida. El pastor Juan Manuel nos estuvo hablando de cómo ver las tormentas desde la perspectiva de Dios, y allí nos habló en el Salmo 102, nos contó el ejemplo de un hombre, cómo llegó a tal aflicción cuando vio la tormenta desde la perspectiva humana. La pastora Yolanda nos estuvo enseñando que no tenemos control sobre la tormenta, pero sí podemos prepararnos para cuando ella llegue. Y nos habló allá en el en Mateo 7, nos habló del hombre prudente y del insensato, el que oye la voz de Dios y la hace, o el que decide seguir haciendo las cosas a su parecer. Y la semana pasada Julio César nos estuvo hablando de cómo adiestrarnos en la palabra de Dios y nos dio una serie de actitudes correctas para poderlo hacer, y nos dejó una pregunta donde decía: ¿qué tan adiestrado estás para enfrentar con éxito las tormentas de la vida? Hoy podríamos preguntarnos: ¿qué tan equipado estás para enfrentar las tormentas de la vida? Bueno, Padre, Señor, hoy te damos gracias, precioso Dios. Señor, gracias por habernos escogido un día. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, en nuestra vida es la que realmente ha cambiado, Señor, nuestra manera de pensar. Nos has enseñado a ver la vida desde la perspectiva tuya y no de la nuestra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos ha llenado de poder para poder entender, Señor, que tú caminas con nosotros, mi Dios. Señor, así como cantaba Juan Gabriel esta última canción, donde decía que abriste el mar en el momento en que menos esperaba, Señor, sabemos que ese es el Dios al que hoy estamos adorando, al que hoy estamos diciendo: yo creo en ti. Tú eres ese Dios extraordinario que cuando tu pueblo de Israel, Señor, salió de allí de Egipto, cuando lo perseguía el ejército de Faraón, cuando iban y se encontraron allí con el mar delante, con el ejército detrás, Señor, tú hiciste lo sobrenatural. Abriste las aguas para que tu pueblo cruzara sobre tierra seca. Y ya cruzando, derribaste, Señor, a todo este ejército que los perseguía. Ese eres tú, el Dios sobrenatural y el Dios de la historia, al que seguimos entregando toda nuestra vida, en el que seguimos confiando plenamente. Padre amado, te damos gracias porque hoy tu palabra, Señor, una vez más, sigue transformando, Señor, sigue formando, bendito Dios y Rey, y sigue afianzándonos en el Dios de nuestra esperanza. Por eso te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar hoy hablando de una tormenta. Más que de una tormenta, vamos a estar hablando de un barco a la deriva. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 27. Allí se titula La tempestad en el mar. Esto es narrado por Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, y nos cuenta aquí con muchos detalles todo lo que sucedió en un viaje que hizo Pablo a Roma. Pero este viaje para Pablo no estaba como antes él lo había planeado. Él había hecho 3 viajes antes para
para ir a Roma con un propósito de evangelizar, de llevar la palabra. Esta vez Pablo fue entregado a un centurión romano llamado Julio junto con otros presos. Embarcaron y ellos se fueron costeando por la costa de Israel y más adelante ellos embarcaron en otra nave que alejandrina, era una nave que venía de Egipto e iba para Italia cargando granos. Continuaron con muchas dificultades porque el viento empezó a ir en contra de ellos. Esto les hizo perder demasiado tiempo y se encontraron con que ya se aproximaba el invierno. Pablo les hace una advertencia. No vamos a leer todo el capítulo porque es bastante extenso, pero ustedes en su casa pueden leer toda la historia, que es bien fascinante. En el 10, Pablo les hace una amonestación y les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras propias vidas. Aquí Pablo no estaba dando ninguna palabra profética. Pablo estaba hablando era con su conocimiento. Él ya había ido 3 veces, se había recorrido más de 3.000 kilómetros, 3.500 millas, y sabía muy bien cómo eran las temporadas y cuáles eran las condiciones del mar. Pero resulta que ni el centurión ni el capitán hicieron caso y decidieron seguir de largo. Más adelante, allá en la isla de Creta, ellos empezaron a sentir un viento suave, se fueron costeando, llegaron a buenos puertos y confiados en lo que ellos creían, decidieron continuar. Pero cuando todo estaba aparentemente en calma, sucede lo inesperado. Viene un viento huracanado llamado Euroclidón. Era un viento muy temido por los navegantes antiguos porque era un viento muy destructivo. Y en medio de todo esto se vieron ellos arrastrados por este huracán. Quedó la barca a la deriva. Entonces, podríamos preguntarnos cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones a nuestro parecer y nos damos cuenta con gran tristeza que la decisión que se tomó fue peor que el problema que teníamos. Cosas como acudir a deudas en estos momentos de crisis, entrar en sociedades, tomar la garrafal decisión de decir que pensar que lo mejor es acabar con el matrimonio o entrar en relaciones que no son, múltiples cosas pueden suceder que nos llevan a darnos cuenta después que la decisión que tomamos fue la peor. En medio de esa desesperación, estos navegantes toman una decisión. Ellos ya estaban desesperanzados. El viento los arrastró como hoja que lleva el viento y toman la decisión de echar la carga al mar. También echaron todo el equipo marítimo al mar, pero nada de esto evitó lo que estaba sucediendo allí. Y continuaron siendo impulsados por el viento. Y esto sucedió por muchos días. Podemos decir que todo se salió absolutamente de su control. Vamos al versículo 20 y allí nos cuenta que dice: no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Para los navegantes es importante el sol y las estrellas porque es la luz que ellos tienen allá en el mar. Y todo estaba tan terrible que estaban en una densa oscuridad. Algo parecido a cuando tenemos esas circunstancias en las que no sabemos qué hacer, ¿cierto? No vemos una luz para encontrar solución a nuestro problema, a nuestras circunstancias. Podemos llevarlo a nuestro plano natural y bien actual de hoy en día. ¿Cuántos empezamos el año pasado con muchos sueños, con muchos planes, quizás sintiendo que los vientos eran suaves? Comenzó a llegar a nosotros un viento donde nos anunciaba un COVID, una pandemia que se volvió pandemia. Luego esto que empezó como un problema de salud nos fue envolviendo en algo que se volvió un problema social, un problema económico y hasta un problema familiar.
Y todos o muchos empezamos a ver cómo estaba allí toda esta tripulación, como a vernos en medio de la oscuridad, en un horizonte negro, donde no hay salida, donde no hay tierra firme, donde podemos estar firmes en el agua. Y aquí es donde vamos a ver cómo suceden cosas en medio de una gran tormenta. ¿Será posible que estando en medio de una mar, donde las olas son impetuosas, donde el viento arrastra con todo, donde no hay estabilidad en un barco, puede ser posible que al menos un hombre se levante a infundir ánimo? ¿Puede alguien sentir ánimo para animar a otros? Vamos a ver qué sucede. Versículos 21-22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Metámonos en la escena. Será fácil que un hombre, en medio de todo ese rugir del mar, pueda hablar firme, decidido y sobre todo confiado, dándole ánimo a las 276 personas que iban en ese barco. Creo que se necesita mucho coraje y más que coraje, tener una fe firme. Dice la palabra que si no tenemos una fe firme, no podemos estar firmemente en pie. Cuando Pablo dice, habría sido conveniente haberme oído, entre pareja podríamos decir, te lo dije. El pastor nos podría decir, ay, mis muchachos, y el Señor nos diría, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me amasen y me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien y para siempre? Dice la palabra que, acá en Hechos, que estos hombres no comían, y no comían no porque estuvieran haciendo ayuno, no comían porque las condiciones no se lo permitían, no comían por quizás el estado en que estaba la comida, no comían quizás porque estaban mareados de tanto que los movía el barco, no comían quizás porque la desesperación en la que estaba no les daba ningún apetito. ¿Recuerdan lo que nos contó el pastor allá en el Salmo 102 de este hombre que amargo le parecía todo? Bueno, entonces hoy vamos a ver 4 cosas que podemos aprender de este capítulo. Más que 4 cosas, yo diría que 4 perlas que todo cristiano debe hacer en medio de una tormenta. Y lo primero que aquí nos enseña es a oír la voz de Jesús. Versículos 23 y 24. Está aquí hablando Pablo y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Miremos 2 cosas importantes acá. Pablo va a decirles lo que Dios le ha dicho. Ha tenido este Pablo que estar en una intimidad con Dios en medio de todo esto para poder decir con certeza lo que le va a compartir a la tripulación. Pablo, en medio de todo este caos, me imagino la gritería de estos hombres, de todo lo que allí sucedía, tenía su oído tan afinado que pudo escuchar la voz de Dios y por eso dijo, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Sabía a quién pertenecía y sabía a quién le servía, sabía en quién tenía puesta su confianza. Y dice que el ángel le dijo, Pablo, no temas. Cuando le dice no temas, podemos entender que Pablo en su naturaleza humana también sentía temor. Es natural que nosotros como seres humanos lo sintamos. Lo terrible es que nos dejemos arrastrar por él. Lo terrible es que empecemos a escuchar otras voces que pueden ser mi propia voz, ¿cierto? Mis propias suposiciones, o que empiece a escuchar la voz de otros. ¿Qué podrían estar diciendo estas otras personas allí en medio de todo esto?
Entonces Pablo escucha bien ese no temas, pero es ese no temas que viene de la voz de Dios que dice no temas porque yo estoy contigo y yo te voy a levantar. La misma palabra dice cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y no te voy a dejar ahogar. Entonces no está diciendo si de pronto pasas por las aguas, el Señor nos está diciendo habrá momentos en que pasemos por esas aguas y esto era lo que Pablo tenía bien claro. El mismo Señor Jesús lo dijo allá en Juan 10, 27, 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es esa sensibilidad que desarrollamos después de tanto tiempo con el Señor, de escuchar su voz, de saber discernir y diferenciar qué voz es la que me está hablando. Y es esa voz la que permite que hagamos el segundo paso, es confiar en su palabra. Empezamos a tener una confianza plena. Versículo 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, miremos cómo Pablo dice, yo confío en Dios. Yo creo que Pablo, no sé cuánto medía Pablo, pero yo creo que Pablo en ese momento se sentía gigante cuando decía esto. Yo sé en quién tengo mi confianza, porque se sentía empoderado y sabía que detrás y delante de él estaba la soberanía y el poder absoluto de Dios. Aquí no es creer en Dios. La palabra dice que los demonios también creen en Dios, en el Señor y tiemblan. Aquí no se trata tanto de creer, porque el común de la gente dice yo creo en Dios y cuando las cosas no salen bien, como que ya no creo, como que dudo, como que Dios no va a hacer. No, aquí se trata es de confiar, de una fe aferrada a ese Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, o le agrado o le desagrado. Y Pablo decidió agradar a Dios, pero porque sabía en quién tenía puesta su absoluta confianza. Él sabía también entonces, aquí está la tercera perla, que es seguir a Jesús, aunque no veas el camino. ¿Cómo puede alguien trazar un camino sobre el mar? Es imposible, ¿cierto? Pero el Señor lo hace. Allí en Josué 4:3, cuando iba Josué con el pueblo de Israel a cruzar el río Jordán, el Señor le dijo, a fin de que sepas el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. El Señor es el que va abriendo sendas a nuestro paso. Él nos va llevando en lo desconocido, pero en lo conocido de Él. Y todo lo que el Señor nos tiene preparado más adelante siempre es mejor de lo que nuestra misma mente o nuestras capacidades puedan tener. Es algo que podemos tener claro, que la fe no es una ciencia intelectual. La fe es la confianza plena que tenemos en Dios y en su palabra. Eso es fe. La fe es algo que no es para tenerlo aquí en la mente. Dice el Señor que escribiremos su palabra en nuestro corazón y la grabaremos en su mente. Fue una promesa que el Señor nos hizo. Y aquí Pablo, cuando está hablando a estos varones con semejante seguridad, confianza y firmeza, es porque tiene la palabra grabada no solo en su consciente, sino en su inconsciente y hasta en su subconsciente. Allá en los tuétanos la tiene anclada. Por eso puede hablar con tanta seguridad a 276 hombres. Cuando una persona como Pablo está así de confiada, entonces puede tener paz aún en medio de esa tormenta, porque sabe que Dios lo va a llevar a un puerto seguro y puede cumplir con la cuarta perla de todo cristiano en medio de la tormenta, y es ser faro en medio de la tormenta para otros. Recordemos lo que dijo en el versículo 25. Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Si Dios lo dijo, yo lo creo sencillamente.
Y en el versículo 33 y 34 dice Pablo: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues aún ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Cómo puede Pablo afirmar una cosa de estas, en donde ellos estaban absolutamente a la deriva, arrastrados por el viento? Porque tenía esa confianza, y con la confianza que él tenía podía infundir confianza a otros. Dice el Señor en su palabra que nosotros fuimos escogidos por Él para ser luz del mundo. Y miren, muchas veces el Señor a nosotros, cristianos, nos mete en el mismo barco con otros. ¿No estamos ahorita nosotros en esta situación montados todos en el mismo barco? ¿No estamos todos viviendo situaciones también adversas? Colombia es hoy un barco en donde todos vamos en ese naufragio. Pero aquí podemos entender que Dios nos mete muchas veces en un naufragio para que podamos ser luz para otros, para que podamos, con la confianza plena que tenemos en Dios, enseñarles a otros a oír la voz de Dios, a confiar en la palabra de Dios, a seguir a Jesús. Porque unas personas oyen la voz de Dios, pero no confían. Otros oyen y confían, pero quedan hasta ahí, no lo siguen, quieren seguir viviendo a su manera. Entonces, necesitamos tener bien claro esto. Vamos a leer el versículo 29. Dice: y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Creo que estos hombres ya en ese momento estaban orando junto con Pablo. Pero miren, echaron 4 anclas. ¿Por qué 4 anclas? Estuve investigando y vi que los grandes barcos cargan 4 anclas. 3 son las que lanzan, pero tienen una 4ª para casos de necesidad lanzarla. No salen si no tienen 4 anclas. ¿Qué es un ancla? Un ancla es un instrumento de hierro forjado, cuyas características permiten que el barco tenga estabilidad en el mar. El ancla va a lo profundo y esto hace que el barco se estabilice. Entonces hoy vamos a ver 4 anclas poderosas que debe llevar todo cristiano, no que debe conocer, miremos, que debe llevar. ¿Recuerdan la pregunta que hice al comienzo? ¿Qué tan equipado estás para enfrentar con éxito las tormentas de la vida? Entonces hoy tenemos esas 4 anclas que nos van a permitir enfrentar con éxito las tormentas de la vida. La primera es: Jesús es la poderosa ancla de tu fe. Vamos a Hebreos 6, 19, 20. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto nos quiere decir que Jesús es para el alma lo que el ancla es para el barco. Jesús está como nuestra ancla para que nosotros sujetemos a Él nuestras circunstancias y nuestras emociones. ¿Cuántas circunstancias nos pueden desestabilizar? ¿Cuántas circunstancias generan en nosotros emociones de temor, de ansiedad, de desilusión, de frustración? Pero si esto está sujeto a Cristo, Él nos va a mantener firmes. Este es un versículo que el Señor me dio hace años. Y ahí en mi Biblia lo tengo escrito: Jesús es el ancla de mi alma. Esto es lo que sucede. Mire, no hay nada más peligroso que llevar un barco sin timón, ¿cierto? Cuando no tengo claro dónde está mi fe, cuando no tengo claro en quién he creído, es porque no he entendido cuánto costó mi salvación. No he entendido cuánto costó el sacrificio de Cristo en la cruz. Si yo me siento a la deriva, o si tú te sientes a la deriva, es porque
o abandonaste el ancla o porque realmente nunca has tenido el ancla de Jesús en tu vida. Hay dos palabras que describen la fe, son confianza y certeza en Jesús. Ahora vamos a ver la otra poderosa ancla, y esta es el ancla del ayuno y de la oración. El ayuno, allá en Mateo no lo vamos a estudiar hoy, pero ustedes lo pueden leer en casa. Vemos cómo Jesús mismo nos da un ejemplo de lo que representó para él el ayuno, cómo pudo salir y estar firme cuando Satanás quiso tentarlo ante la debilidad más grande que él tenía en ese momento, que era el hambre, y Satanás lo tentó con pan. Entonces, este ayuno nos permite a nosotros, primero que todo, capacitarnos para tener mayor dominio propio con el poder del Espíritu Santo. Lo otro que nos permite el ayuno es poderle expresar al Señor. Es la manera más especial de decirle a Dios, Señor, yo quiero tener intimidad contigo. Y el ayuno también es la mejor manera de recibir autoridad espiritual contra las fuerzas demoníacas. Y la otra parte de esta ancla es la oración. Santiago 1:16 dice que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Y miremos lo que nos dice Filipenses 1:4. Aquí está hablando Pablo. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Entonces sabemos que como de una manera personal oramos a Dios todos los días. Tenemos esa comunicación con Él porque es la manera que Dios nos dejó para comunicarnos con Él, es la oración. Pero aquí está hablando Pablo de que ora por otros. Y yo hoy voy a hacer una exhortación a la iglesia, porque la oración y el ayuno no es algo delegado para los pastores y líderes de la iglesia. La oración no es algo, la oración congregacional no es algo para los viejitos de la iglesia, no. La oración es para todo aquel que dice ser hijo de Dios, que confía en su palabra y que conoce el poder que tiene la oración y el ayuno. Si no sabes muy bien lo que es el ayuno, lo que es la oración, en el primer libro del PIDE está bien explicadito esto y nos enseña bien cuál es la oración adecuada y todas las bendiciones que tiene el ayuno. Pero aquí se trata de entender que si nosotros estamos todos en este mismo barco que se llama Colombia, donde estamos viendo situaciones tan difíciles como iglesia, necesitamos entender que la oración del justo es eficaz y puede mucho y que 1 hace huir a 1000, pero 2 hace huir a 10,000. Entonces, como iglesia, si nos reunimos y entendemos el poder que tiene el ayuno, es de verdad que no debería faltar absolutamente nadie, hasta los niños estarían participando de un ayuno y de una oración congregacional. Entonces, iglesia, de verdad los animo a entender esto. La oración y el ayuno no es de unos pocos. La oración y el ayuno no es para llamar a la iglesia y decir, ay, ya que van a hacer ayuno el domingo, oren por mí. No, pues oramos por ustedes, pero necesitamos estar todos involucrados. Cuando estamos en un barco naufragando es que estamos todos, no se salen uno, ¿cierto? Entonces esto es lo que el Señor nos está permitiendo hoy entender. Esa poderosa ancla del ayuno y de la oración es individual, pero como miembros de una iglesia debemos hacer ayuno y oración congregacional. La tercera poderosa ancla se llama el ancla del conocimiento bíblico. De esto nos habló Julio César la semana pasada, entonces no me voy a detener mucho en esto, pero sí leamos lo que dice Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, en la Biblia, nosotros podemos conocer a ese Dios soberano. Y para tener palabra profética de Dios, necesitamos haber conocido su palabra antes, haberla estudiado, haberla escudriñado, haberla discernido.
Esa es la manera de que nosotros podamos tener esa palabra anclada en nuestro corazón, en nuestra alma. Y la última poderosa ancla es el ancla poderosa del Espíritu Santo. Miremos lo que nos dice Juan en Juan 14. Es Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es ese regalo precioso que el Señor Jesús nos dejó y es nuestro consolador en esos momentos de angustia, de desesperación, momentos en que podemos hasta caer en la más profunda tristeza. Él viene y nos consuela, nos anima y vuelve a reconfortarnos. Dice en el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo es ese compañero inseparable. Ya nos lo dio y nunca nos deja, nunca nos abandona. Y también el Espíritu Santo cumple otra función, cumple muchas, pero de las que quiero destacar hoy son estas. Y está en este versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es ahí, cuando vienen esos vientos, cuando ese viento se convierte en tormenta, cuando esa tormenta nos sorprende con un viento huracanado, como aquel que embistió aquella embarcación, es ahí cuando sale a flor toda la palabra que hemos escrito en nuestro corazón y que hemos grabado en nuestra mente. Es ahí donde viene el Espíritu Santo, nos consuela, donde viene el Espíritu Santo y nos dice, no temas, como le dijo a Pablo, yo estoy contigo. Y donde viene el Espíritu Santo y nos repite todo aquello que nos ha prometido para que nosotros nos levantemos en esa confianza plena, en ese Jesús que dio su vida por nosotros, en ese Jesús que si dio su vida está dispuesto a hacer cualquier cosa. Vamos al versículo 44, que es el último versículo de Hechos, y miramos cómo termina esta historia. Versículo 44b dice, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué le había dicho el Señor a Pablo? Que ni uno de ellos iba a perecer. ¿Qué le dijo Pablo a ellos? Lo que el Señor le había dicho. ¿Y qué sucedió? Lo que el Señor le había dicho. Y Pablo sí dijo, todo sucederá como el Señor me ha dicho. Este 4 de agosto cumplo 17 años de haber recibido al Señor en mi corazón. Y no quiero dejar pasar mi profundo agradecimiento, primero a Dios y segundo a los pastores Juan Manuel y Yolanda, porque desde el primer día que yo llegué allí, donde estaba viviendo una borrasca de mi vida, algo me impactó de una manera que nunca pude quitar de mi mente. Y es ver cómo el pastor, en la medida en que nos hablaba, él iba citando versículos de la Biblia, pero él abría la Biblia con una destreza y nos llevó del Génesis al Apocalipsis y mira lo que dice Dios y mira lo que dice Dios, tanto que yo salí y le dije a mi esposo, ese señor se conoce toda la Biblia, pero por dentro yo dije, yo quiero ser como ese pastor. No estaba pensando en ser pastora, estaba pensando en qué rico poder conocer la palabra de esa manera. Algo hizo el Espíritu Santo poderoso en mí que desde ese instante generó en mí esa hambre y ese anhelo de querer leer la Biblia. Y años después, 2004 al 2015, sucedió algo. Mi hijo, desde que entró a su adolescencia, me dio muchas vueltas que dar. Podríamos llamar lo que se dice comúnmente que era la ovejita negra de la familia. Gracias que el Señor me ha dado esperanza y me dice que me lo va a dejar blanco como la nieve. Pero entre todas estas cosas, él empezó a meterse con amistades, cayó en el infierno de la droga y bueno, ya sabemos todo lo que las cosas que esto conlleva. Y
en marzo del 2015, mi hijo había venido de Buenos Aires y se iba a regresar. El día anterior a la despedida, algo en mi corazón me decía que tenía que hacer un ayuno. La verdad ni sabía por qué. Ese día madrugué, era un sábado, y madrugué con la intención de orar y ayunar hasta el mediodía, porque ya al mediodía íbamos a tener un almuerzo con ellos. Oré, declaré muchas promesas y ya pasamos al almuerzo. Cuando terminamos, mi esposo recibió una llamada y yo lo vi palidecer tanto que pensé que alguien de su familia se había muerto. Y me dijo, a David lo están buscando para matarlo. David es mi hijo. En ese momento yo lo miré y mi única sensación fue correr a los brazos del Señor, tal cual como un niño corre a los brazos de la mamá. No pasó nada más por mi mente. Yo me fui, puse mis brazos en un mesón, me agarré la cabeza y lo único que se me ocurrió decirle al Señor en ese momento fue, Señor, ¿hasta cuándo vas a probar mi fe? Sentí que iban a salir lágrimas de mis ojos. En ese momento los cerré y me vi tal cual como si estuviera subiendo una escalera de esas que son con lazos. Me vi subiendo, me vi en la altura, miré hacia abajo y sentí que me iba a caer, sentí que todo estaba tambaleando en mi vida. Miré hacia arriba y vi que una cuerda la sostenía Dios y la otra cuerda la sostenía Jesús. Y que dentro de mí estaba el Espíritu Santo y me decía, mira todo lo que has subido en fe, hoy estás tambaleando, pero aquí estoy yo. Y en ese momento abro mis ojos y encuentro sobre el mesón de una manera inexplicable una hoja en la que por años había escrito yo algo que está escrito en el Salmo 116, versículo 49 y 50, que dice, recuerda la promesa que hiciste a esta sierva tuya. En ella me hiciste poner mi esperanza. Este es mi consuelo en la tristeza, que con tu palabra me das vida. Y en ese momento mi llanto salió porque pude escuchar dentro de mí la voz de Dios que me decía, ¿no te digo que si crees vas a ver mi gloria? Recuerda todo lo que yo te he estado prometiendo en estos 10 años. Y empieza en ese momento a venir sobre mí, así como una cascada, una tras otra, las promesas que Dios me había dado. Y voy a citar solo unas pocas porque son muchas. Las tengo resaltadas en mi Biblia con fecha, con nombre. Las tengo escritas en un cuaderno. Y lo primero que me recordó fue aquello que dice en Isaías 54:13, que dice, yo mismo instruiré a tus hijos y todos tus hijos tendrán gran bienestar. Luego me dice en el Salmo 147, dice, pues él mismo reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de la ciudad. Yo te voy a satisfacer con lo mejor del trigo y te voy a dar una paz absoluta. Y esto fue empezando a levantarme. Luego me recuerda cuando dice allí en el Salmo 132, me dice, yo lo haré entender y le enseñaré el camino por el que él debe andar. Y en Isaías 26 me dice, yo lo voy a proteger. Sí, lo voy a proteger, pero si él hace las paces conmigo. Y bueno, otras cosas llegaron a mi mente, pero recordar este último versículo me hizo entender que yo debía empezar a declarar que mi hijo buscaría primero el reino de Dios y su justicia, y segura de esto, lo demás en su vida llegaría por añadidura. En ese momento estaba yo en medio de ese huracán Euroclidón que me había embestido, pero la palabra, el Espíritu Santo vino y volvió y me levantó. Y estas 4 anclas me dejaron como un barco firme. No me quedé a la deriva. Hoy mi vida camina en la confianza plena del Señor. Ya no hay llanto, ya no hay duda, ya no hay nada. Sigo viendo todo lo que el Señor me ha prometido. Bueno, Señor, hoy te damos gracias, mi Rey. Precioso Padre, no hay otra cosa más preciosa que estar en tu presencia, Señor. No hay nada más grande que tenerte en nuestro corazón. No hay nada más valioso, Señor, que seas tú, Jesús, el ancla de nuestra alma.
Bendito Rey, hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra una vez más vuelve a recordarnos que tú, Jesús, eres el motivo de nuestra fe, que nuestra confianza, Señor, no está puesta ni en nuestros conocimientos, ni en nuestras capacidades, sino en tu poder absoluto y soberano. Bendito Rey, en el nombre de Jesús, Señor y Rey, sabemos que tú estás en cada uno de tus hijos y tú, Señor, estás completando la obra que con cada uno de ellos has comenzado. Gracias, Señor, porque sabemos que contigo, aunque pasemos, Señor y Rey, por las más grandes de las tormentas, sabemos que tú un día nos llevarás a puerto seguro. Por eso, Padre, te damos gracias. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos y exaltamos la grandeza de tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Bueno, queda un pasito, el paso para la acción. Entonces ¿estás seguro de tener las 4 anclas de tu vida? Y si careces de alguna, ¿de cuál careces y qué vas a hacer para implementarla? Buenos días, mi nombre es David, soy el hijo de la pastora Ángela y del pastor Germán. Bueno, durante muchos años mi vida fue incontrolable, estaba completamente descontrolado, me la pasaba de un lado para otro sin rumbo, sin destino, una vida llena de excesos, de malas amistades, de cosas turbias y turbulentas, por mejor decirlo, prácticamente viviendo en el propio infierno. A raíz de muchos episodios que pasaron en mi vida, me fui dando cuenta que el único camino que tenía era llegar a los pies de Jesús. Pese a que desde muy niño me llevaron a la iglesia, no hice caso, pero algo que nunca dejó de dar ecos en mi cabeza eran las palabras de mi mamá. Siempre, cada día, tenía una promesa nueva de ella, una nota de voz, una foto de su Biblia, donde prometía que mi vida iba a cambiar el día que yo me pusiera a los pies de Dios, a los pies de Jesús, pero hacía caso omiso. Pero las cosas siempre quedaban ahí, siempre esas cosas rondaban en mi cabeza, al punto de que un día, pasado de excesos, en un episodio muy fuerte, con unos malos amigos que tenía, por circunstancias de la vida, Dios me llevó a renunciar a muchas cosas y llegué a la iglesia. En circunstancias tal vez deplorables, en uno de los peores estados de toda mi vida, buscando una salida de donde estaba, teniendo que renunciar a muchas cosas para poder salir del lugar donde estaba, y recordando mucho que ese día me arrodillaba delante de la gente con la que estaba, pidiéndole perdón a Dios por estar en ese lugar, pidiéndole perdón a Dios por no hacer caso a las oraciones de mi mamá. Y luego terminé en la iglesia, me recibió Patricia, me recibió mi papá, mucha gente oró por mí, y ese día no sentí vergüenza, porque pese a que era una circunstancia que cualquier otra persona tal vez nunca hubiese vuelto, ese día logré ver que algún día iba a estar allá dando el testimonio de lo que había hecho Dios en mi vida. Creo que ese día soy, aunque no sea en la iglesia y delante de todos ustedes, sé que lo van a ver, y yo siento que hoy es el día que Dios me mostró, en que iba a decir que tengo una vida transformada, gracias a empezar a hacer caso a lo que dijo mi mamá. Ese día, cuando subí, lo único que quería llegar era a tener la Biblia de ella, donde estaban subrayadas todas las promesas que me mandaba, todas esas cosas que muchas veces cuando me enviaba las desechaba, no las miraba, pero ese día quería llegar a encontrarla. Lo que quería buscar era el Salmo 121 y no lo podía encontrar. Luego, cuando ya pasó este episodio y pude leer el Salmo, me di cuenta que el único que guió mis pasos ese día para llegar hasta allá fue Dios, porque de no haber sido de seguir su voz, tal vez no estaría aquí contando la historia. Pero le doy gracias a Él porque nunca quitó su mirada de mí. Durante todos los años en que no hice lo que debía, Él cumplió las promesas de mi mamá y me cuidó. Pese a que mucha gente no da un peso por mí, me doy cuenta que lo que dice su palabra es cierto. Él usa de lo vil y menospreciado para avergonzar a sabios y entendidos.
y si hubiese una definición de vil y menospreciado, podría estar mi nombre al lado. Pero asimismo le doy gracias a Dios porque nunca quitó su mirada de mí. Muchas veces pensé que Él no estaba conmigo y hoy me doy cuenta que aunque sentía que no estaba conmigo, Él me llevaba en sus brazos y nunca me soltó. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de conocerlo. Le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en mi vida. He aprendido a darle gracias a Él por cada circunstancia, así sea mala, porque uno empieza las cosas con Dios y tal vez piensa que va a ser perfecto, pero no. Pero los problemas son diferentes estando con Él. Hay situaciones tan sencillas como poder sentarme ahora a comer solo y tranquilo cuando antes no lo podía hacer, pero me he dado cuenta que disfruto de la soledad porque es el tiempo que más cerca estoy con Dios, estoy solo con Él, nadie interrumpe mi tiempo con Él. Él me acompaña ahora en todo momento y le doy gracias a Él por tantas oraciones de mi mamá. Si alguien tiene conexión directa con Dios son las madres. Y recuerdo mucho hoy algo que me dijo una persona que aprecio mucho de la iglesia, cuando un día me dijo: mi hermano, yo no sé qué se tiene que sentir de orgullo de ser el hijo de la pastora, si solo con que ella sea mi pastora me siento yo orgulloso. Y sí, creo que mi mamá es un gran aliciente para poder seguir en este cambio, porque falta mucho. Pero le doy gracias a ella por tantas oraciones y lo que más quiero ahorita hacer es motivo de orgullo. Ella, tal vez un día yo se lo dije, le dije: me gustaría ser tu orgullo, y ella siempre me lo decía: tú lo eres, y ahora quiero serlo. Gracias a ustedes por escuchar y que Dios los bendiga.